o fracturas y luxaciones del pie. Es un tema muy común, por eso de que esto se presenta con mucha frecuencia en nuestro medio, sobre todo en la juventud que hace deportes, ¿no? Y en los trabajadores también. Las luxaciones puras del astrágalo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las luxaciones puras del tobillo? Ahora vamos a ver cómo el astrágalo también se puede desplazar de su relación normal con el calcáneo, ¿no? Entonces, estas son lesiones graves. ¿Por qué? Porque vean ustedes cómo van a originar, pues, una serie de equimosis, hematomas, incluso flicteras alrededor de la zona del pie. ¿Por qué son lesiones? Estas lesiones son graves. Porque generalmente están relacionadas a la isquemia vascular, debido a que en el momento en que se luxa el astrágalo, sufre una falta de irrigación a nivel del cuerpo o bien de la cabeza y puede producirse una nefosis séptica. Entonces, es necesario que ustedes conozcan esto, puedan diagnosticarlo clínicamente. Y lógico que tendrán que también saber hacer una reducción, porque ya saben que ustedes, toda luxación es una emergencia, ¿no? Entonces, como dice la diapositiva, pues corresponden al 1 o 2% de las luxaciones de todo el esqueleto. Entonces, se relaciona mucho con traumatismos de alta energía, ¿no? La gente joven se presenta con frecuencia en los que manejan moto, el pedal de la moto choca con un carro o con una pared o con un poste, y es donde se produce esta lesión, ¿no? Por eso es que esta lesión se produce en gente joven. Claro que también se han descrito estas luxaciones en casos de baja energía, pero esta baja energía es cuando hay patologías en las cuales hay laxitud, por ejemplo, la enfermedad de Darros, donde hay laxitud de los ligamentos, se puede producir esta luxación también. De tal forma que no solamente está determinada la luxación en pacientes que tienen traumatismo de alta energía, ¿no? Sino también en pacientes que tienen lesiones con baja energía. Entonces, hay que tener cuidado en el examen, y sobre todo en el examen clínico de estos pacientes, puesto de que estos pacientes van a ser proclives a este tipo de luxaciones, ¿no? No solamente los jóvenes, sino también pacientes que tienen estas patologías. Es lógico que si un paciente tiene una lesión de alta energía, pues puede ser un paciente politraumatizado, sobre todo si es un paciente que tiene un accidente de tránsito, ¿no? Y miren ustedes cómo se produce un gran edema del pie. Acá tenemos el músculo pedio, tenemos los músculos interóseos, el plantar, y estos espacios también son proclives a hacer un síndrome compartimental. Entonces es una de las complicaciones más graves, ¿no?, de este traumatismo, de este tipo de luxación y de todos los traumatismos del pie. Entonces hay que tener presente que si puede haber un síndrome compartimental, tenemos que hacer un buen estudio de lo que es el sistema neurovascular, ¿no? Y sobre todo tener presente de que ningún tipo de tratamiento se puede hacer en estos pacientes, ni inmovilización, ni cirugía, pues si tienen lesiones cutáneas, como son flicteras, escoriaciones, incluso hay luxaciones abiertas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con todo esto. Estas lesiones se clasifican de acuerdo a la función en la articulación afectada, ¿no? Pueden haber luxaciones tibio-astragalino aisladas o luxaciones pedis-cuotalo, que se llama también. Las luxaciones pediastragalinas o luxo-pedis-talo, que afectan tanto la articulación subastragalina como la astragalina cafoidea. La enucleación del astrágalo es cuando el astrágalo pues sale completamente de toda su relación, ¿no? O sea que hay una luxación completa del astrágalo, se luxa pues calcáneo, se luxa también del escafoides, y prácticamente se expone adherido a la mortaja tibioperonea, ¿no? Hay que tener presente esto.
El estudio radiográfico es importante. Con esta incidencia radiográfica que es de canales Heli, vamos a ver nosotros todo el cuerpo del astrágalo. Si tomamos una radiografía anteroposterior, no vamos a poder observar todo el cuerpo del astrágalo, sino vamos a observar solamente el cuerpo y parte del cuello. Porque si ustedes se acuerdan por anatomía, el astrágalo tiene una relación especial con el calcáneo. El calcáneo tiene esta forma, ¿no? Así. Y su superficie es esta, ¿no? Superficie articular con el astrágalo, ¿no? Entonces, acá tenemos pues, las articulaciones del calcáneo y el astrágalo no está en la misma posición. Si bien es cierto, el astrágalo se articula con el calcáneo, pero la cabeza del astrágalo está por acá, así, articulándose. Entonces, miren ustedes, el eje del astrágalo es este, y el eje del calcáneo es este. Entonces, por eso es que la incidencia, es necesario que se tome esta incidencia para ver pues la proyección de todo el astrágalo y verlo en toda su magnitud, porque no solamente pueden haber luxaciones, también pueden haber fracturas, ¿no? Entonces, esas fracturas pueden originar, pues, imagínense, una complejidad mayor. Entonces, la radiografía de canal de Kelly, ustedes deben saber incluso hacerla tomar, porque para que puedan hacer una evaluación. Ahora se pueden realizar pruebas pues, de imágenes más específicas como la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, ya es para ver lesiones no solamente del astrágalo, sino ver qué ligamentos son los que se han lesionado en esta patología. Y si hacemos un TAC Doppler o un angioTAC, entonces será para hacer una evaluación pues, de la circulación vascular que tiene este hueso y que debe de estar íntegra para que no se produzca pues una necrosis aséptica. Entonces, esa es la parte importante. La reducción, como les digo, es una emergencia, ¿no? En las luxaciones cerradas y abiertas, e incluso más en las abiertas, ¿eh? ¿Cómo se tiene que esto hacerse en una sala de operaciones y con anestesia, ¿no? Con una sedación. Entonces la maniobra es como quitar la bota de una persona. Ustedes la agarran del talón y de la punta del pie y hacen esa maniobra, como si le estuvieran quitando la bota, ¿no? Después de que han hecho ustedes la reducción, van a sentir clarito cómo se produce el chasquido y comienza la deformación, se transforma, ¿no? O sea, ya no tiene esa deformación el paciente a nivel del dorso del pie. Porque generalmente el pie es se produce una formación así en el dorso del pie, ¿no? Entonces, esta deformación es la que se va a desaparecer en el momento en que se produce pues la maniobra de sacar la bota. Esta maniobra es jalando del talón, ¿no? Y llevando el pie hacia atrás, como si estuvieran sacándole pues la bota a una persona o el zapato a una persona, ¿no? Entonces inmediatamente se va a perder, esta imagen se va a perder. Entonces ustedes van a ver que se ha reducido la luxación y lógicamente pues harán una inmovilización, ¿no? Pero la inmovilización tendrá que ser con mucho cuidado, bien acolchada a nivel de las zonas de los maleolos y bien acolchada también a nivel del dorso donde se ha producido. Además, deben tener cuidado en esto. No se olviden en hacer una evaluación neurovascular periférica, porque eso es lo que puede estar originando. Esa alteración puede estar siendo originada, ¿por qué? Porque está habiendo un síndrome compartimental. Entonces hay que tener presente, ¿no? Después de esta reducción, pues le harán ustedes una radiografía de control para ver si está ya reducido y inmediatamente pues le harán una férula posterior, ¿no? Entonces, en este tipo de lesiones cerradas, se pueden hacer tratamientos ya directamente al tercer o cuarto día de que se ha hecho la reducción y se le ha puesto una férula nada más y así le puede poner una bota de yeso, ¿no? Entonces, con esta bota de yeso, cuando ya disminuyó pues los edemas del pie, se le pone una bota de yeso de inmovilización, pero una bota de yeso bien moldada. La resonancia magnética pues nos permite ver los ligamentos,
peroneos astragalinos anteriores, peroneos calcáneos, ¿no? Y la rotura del ligamento, del complejo ligamentario deltoideo, o sea, de la parte media de la articulación tibio-astragalina. Entonces, para eso nos sirve la resonancia magnética. Entonces, si nosotros vemos de que hay una buena inestabilidad en esta parte, en esta luxación, tendremos que hacer pues reparación de estos ligamentos. Pero la reparación es sumamente compleja debido a que todas las incisiones que se hacen para ingresar en esta zona, generalmente se necrosan estas incisiones, ¿no? Se necrosan los bordes, por eso es que es compleja esta operación y casi no se realiza. En las lesiones abiertas, sí, hay que seguir los protocolos específicos. Ustedes ya saben cuáles son los protocolos específicos de una luxación o de una fractura de gustilos, que es casi lo mismo, entonces hay que seguir todo ese protocolo, ¿no? En el manejo quirúrgico, pues ahora hay que hacer un buen debridamiento, una limpieza, exégesis de los tejidos desvitalizados, ¿no? Para poder evitar que hayan complicaciones infecciosas. Pues se hará pues una antibiótico-terapia. Entonces esa antibiótico-terapia pues ya veremos, se harán específicamente con los medicamentos que sean necesarios. Ya ustedes saben toda la terapéutica antibiótica que se realiza en estos pacientes, ¿no? Con aminoglucósidos. Después se utiliza la penicilina también en dosis altas, la ampicilina, la lincomicina, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen que manejar esto porque ya se les ha dado. Y finalmente, la fijación externa. Se pueden fijar externamente con unos clavillos, o sea, unos alambres de Kirchner, o bien se pone un fijador externo que nosotros no lo vamos a poder hacer, o ustedes no lo van a poder hacer porque no tienen este instrumental. Lo que sí yo les puedo decir que en atención primaria es lo primero que tienen que hacer es reducir la luxación. Calmar el dolor, hacer un buen examen clínico, hacer su radiografía de control si es que tienen un equipo rayos X, una previa y una post-reducción, y ponerle una férula al paciente con un vendaje que no sea comprimido, con una buena acolchada en el vendaje, para ser trasladado a un hospital donde haya un especialista y el especialista determine si se le pone una bota de yeso o si se le hace un tratamiento quirúrgico, se le pone fijadores externos. Pero ustedes tienen que saber hacer la reducción y la reducción es difícil, es como sacar simplemente la bota, quitarle a una persona el zapato o sacarle una bota a una persona, ¿no? Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y lógicamente el manejo de lo que es el problema del edema, del aumento de volumen, con sus antiinflamatorios esteroideos y los no esteroideos, y definitivamente hacer una buena férula. No les aconsejo que le pongan un yeso todavía a estos pacientes, porque si ustedes le ponen un yeso puede enmascarar este síndrome compartimental, ¿no? Y en la medida que van trasladándose el paciente puede estar haciendo un síndrome compartimental. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Vean ustedes, esta es la maniobra, ¿no? Se jala del talón y la punta del pie se lo lleva hacia atrás. Entonces esta es la maniobra de reducción, que no es nada difícil. Ahora vamos a ver el astrágalo. Vean ustedes, acá tenemos al astrágalo, que es un hueso. ¿Por qué es un hueso troncocónico? Porque tiene una forma pues de un cono, ¿no? De un cono. Entonces, y este hueso se caracteriza, ¿por qué? Porque tiene una característica muy peculiar en lo que es su circulación, que vamos a ver, ¿no? Entonces, el 60% de la superficie pues está formado por cartílago articular. Miren ustedes, con todos se articula el astrágalo. Se articula con la mortaja tibio-peronea y con la mortaja tibio-peronea, pues por la cara externa será con el peroné, por la cara interna con el malleolo tibial, y en la parte superior de todo su cuerpo se va a estar articulando pues con la tibia. Entonces, tiene una gran relación. Miren ustedes en su porción inferior con quién se articula, pues se articula con el calcáneo, y después vamos a ver cómo entre vamos a ampliarle, miren ustedes, se articula también con quién. Miren ustedes, se articula pues con los cuneiformes, ¿no? Y con el hueso navicular.
¿no? Sobre todo con el hueso navicular. Entonces, miren ustedes todas las superficies articulares que tiene el astrágalo y que, como dice la literatura, pues es un 60% de cartílago este hueso, ¿no? Entonces, por eso es que es proclive este hueso a hacer, digamos, artrosis cuando no se le hace un buen manejo, ¿no? Además que este hueso no tiene inserciones musculares, ni músculo tendinoso, ¿no? Sino está relacionado directamente con las inserciones del tobillo que están dadas por los ligamentos peroneo astragalino anterior, peroneo astragalino posterior, y por el tibio astragalino anterior y tibio astragalino posterior, porque ni siquiera el deltoideo se va a insertar en el astrágalo, sino en el calcáneo, ¿no? En él se reconocen pues tres partes. La cabeza, que es esta parte que se encuentra entre el navicular y ¿no? y el cuerpo del escafoides, perdón, y el cuerpo del astrágalo. Después tenemos el cuello, que está entre la cabeza y el cuerpo, y presenta un tubérculo medial, que vamos a ver acá, este es el tubérculo lateral, y también tiene el tubérculo medial, pues también tiene un tubérculo posterior, que es este, que se va a relacionar directamente con el calcáneo. Tiene 6 carillas articulares, 3 superiores, bueno, pues, ¿no? Como tiene sus articulaciones con el peroné, con la tibia y con el malleolo tibial, ¿no? Después tiene una anterior que está relacionada con el hueso navicular y 2 inferiores que están relacionadas con el calcáneo. Miren ustedes la irrigación, este es el problema de este hueso, ¿no? Cuando se produce una fractura a nivel del cuello, se va a lesionar esta la arteria del seno del tarso. ¿Y qué es lo que va a sufrir acá? Va a sufrir la cabeza, ¿no? La cabeza del astrágalo se va a necrosar. Ahora, cuando hay una fractura del cuerpo, del astrágalo, vean ustedes, se puede seccionar pues la arteria del canal del tarso. Entonces, al seccionarse la arteria del canal del tarso, parte del cuerpo también puede necrosarse, como es la parte posterior. Entonces, por eso es que tenemos nosotros que realizar un examen minucioso de este sistema vascular cuando nosotros tengamos un paciente de esta naturaleza, para evitar las complicaciones posteriores y las necrosis que nos van a llevar a prótesis o de repente incluso hasta artrodesis, ¿no? Entonces, estas son las arterias, pues la arteria tibial posterior, que va a dar la arteria del canal tarsal principal, esta es la arteria principal, porque miren ustedes, va a irrigar todo el cuerpo, ¿no? Que va a dar incluso hasta una rama, una arteria deltoidea. Después la arteria tibial anterior, que ven ustedes acá la arteria tibial anterior, que va a dar una arteria que es la arteria del seno del tarso, y que también pues se van hasta mostrar con la arteria pedia. Y esta perforante de la arteria peronea, que va a ir pues hacia el seno del tarso, ¿no? Vean ustedes acá hay una perforante. Entonces, esta irrigación es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente está irrigada por ramas que da la arteria tibial posterior, la arteria tibial anterior y la arteria peronea perforante, ¿no? Entonces es importante esta relación. Esto ustedes lo saben por anatomía, yo os estoy haciendo un recuerdo nada más. Ahora vean ustedes cuál es el mecanismo de lesión. Como les decía, pues estas son lesiones de alta energía, ¿no? Y el mecanismo habitual es la dorsiflexión forzada. Miren ustedes, está acá flexionándose, hay una flexión dorsal del pie, ¿no? Es la dorsiflexión forzada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El borde anterior articular de la tibia va a impactar sobre el cuello del astrágalo, ¿no? Y entonces allí es donde lo va a fracturar, ¿no? Entonces, y además pues va a haber un antecedente rotacional que puede ser externo. Generalmente es este componente rotacional es externo. No, ustedes, a ver, pónganse a pensar cuando están manejando la moto,
tienen el pie apoyado en ese pedal de la moto, y cuando el pie está muy separado del pedal, pues el pie puede chocar contra algo, se flexiona, rota hacia afuera, y miren ustedes, produce esta fractura, ¿no? Entonces, con cierta frecuencia, estas fracturas por el mecanismo de alta energía pueden ser fracturas abiertas. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de fracturas, ¿no? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Que ya les he dicho que hay que hacer pues, una buena radiografía para poder determinar las lesiones que tiene este hueso, ¿no? Y una de las radiografías es esta, la de Canal Kelly, que es cuando se pone el pie en una rotación. Prácticamente el pie se lo pone casi en el borde interno del pie, ¿no? En el borde medial, y se hace una rotación de 15 grados del pie. Y la incidencia radiográfica viene en 75 grados al nivel de la zona de la articulación tibiotarsiana, ¿no? Entonces, esto nos va a dar una buena imagen de todo el cuerpo del astrágalo, porque como ya les había dicho una imagen anterior, que un dibujo que les he hecho, entonces el cuerpo del astrágalo está en esta posición, ¿no? Está mirando hacia afuera. Entonces, eso hay que tener presente en relación, pues, a la posición del calcáneo. Por eso que se hace esta imagen, ¿no? Entonces, la resonancia magnética, lógico, es mucho, mucho mejor, porque es una prueba que va a valorar la necrosis vascular, y la planificación operatoria también la vamos a poder hacer cuando nosotros tenemos una tomografía axial computarizada, y que nos va a permitir ver perfectamente todos los ligamentos que debemos reparar, ¿no? En esta lesión, o las fracturas y los diferentes fragmentos que se presentan. Ven ustedes, la clasificación de Hankins es una clasificación, hay varias clasificaciones, no solamente es esta. Cada uno hace su clasificación, pues, pero Hankins pone esto, miren ustedes acá, en la de tipo 1, que es vertical no desplazada. Quiere decir que acá es contundido el borde anterior de la tibia, contundido el cuello del astrágalo y no lo ha desplazado. Luego tenemos en esta otra que el cuello de la tibia contundido, pero después del movimiento de contusión, pues ha habido una extensión plantar y se ha desplazado el fragmento de la cabeza, ¿no? Y en esta otra, en que hay una rotación externa, miren ustedes, se luxa, además de fracturarse, se luxa el cuerpo del astrágalo. Y lógicamente en esta también hay una luxación y una exteriorización, o sea, una luxación y un desplazamiento externo del cuerpo. Entonces, estas dos son proclives a hacer fracturas abiertas, ¿no? El tratamiento, ya hemos dicho que se debe de reducir de urgencia la luxación, pues en forma cerrada o abierta. Hay tratamientos de conservadores. Imaginen ustedes, puede ser de que las de tipo 1 y la de tipo 2 tengan un tratamiento conservador, o sea, solamente se haga la reducción, y si se han conservado los aportes vasculares de la tibial anterior y de la del seno del tarso, entonces quiere decir pues que tanto la cabeza como el cuerpo van a recibir un aporte sanguíneo y se va a hacer una consolidación, ¿no? Entonces, por eso es que la 1 y 2 son digamos, de tratamiento conservador. Ahora, es quirúrgico la 2, 3 y 4, ¿no? ¿Por qué es quirúrgico? Generalmente es quirúrgico la 2 cuando no se produce una buena reducción, cuando hay un desplazamiento, ¿no? Cuando después de que nosotros hacemos la reducción, se nota que hay un desplazamiento, que no hay una buena posición de los fragmentos. Entonces uno va a consolidar, va a llevar a una pseudoartrosis. Entonces nos va a llevar pues las 2 a hacer un tratamiento quirúrgico. La 3 y 4 ya están completamente desplazados, están luxados, están desnuclearizados el cuerpo del entonces esto hay que operar, porque sí o sí ya no vamos a poderlo resolver con un tratamiento ortopédico.
Y el tipo 1 es discutido, claro que es discutido, porque como les digo, puede ser que la fractura esté, digamos, los tratos de fractura estén próximos y no es necesario de que se haga pues una reducción o se les ponga un tornillo de compresión, ya que estos van a consolidar, ¿no? Si están en relación. Pero cuando están separados, entonces pues hay que entrar a un tratamiento quirúrgico y ponerle un tornillo de compresión. ¿Qué cosa queremos? ¿Cuál es el objetivo pues, de una buena reducción? Es lo mismo que es en todas las fracturas y las luxaciones, ¿no? Que haya una reducción anatómica y que si es posible, que habiendo pues lesiones donde ha habido hundimientos o pérdida de fragmentos, se utilicen injerto óseo si es necesario. Porque si nosotros no utilizamos injerto óseo donde se ha perdido un fragmento o una porción del astragalo, queda un espacio muerto que no va a consolidar y que más bien le va a dar una característica de inestabilidad a esta zona del astragalo. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que hacer una buena valoración radiológica y tomográfica para ver si vamos a diferir, ¿no? Los tratamientos, para ver qué tratamiento definitivo debemos hacerle al paciente, ¿no? Y esto está de acorde con el tipo de lesión que tiene el paciente, ¿no? A nivel de la si una lesión grave, pues con desplazamiento, con fragmentación del cuello y una polifragmentaria, donde hay hundimientos, donde hay pérdida de fragmentos, sobre todo en las fracturas abiertas, entonces habrá pues que hacer un tratamiento diferido, es decir, hacer primero el tratamiento de la reducción y después, ya cuando la piel esté en buenas condiciones, habrá que hacer pues una segunda intención, el tratamiento quirúrgico. Algunos autores desde el principio, desde el número del tipo 1 hasta el tipo 4, hacen el tratamiento quirúrgico y lo hacen en forma inmediata. El problema es de que esto, como son fracturas de alta energía, pues hay lesiones no solamente de las partes ligamentarias, sino también lesiones de los músculos y de los ligamentos y de la piel y del tejido celular subcutáneo, que casi no hay en esta zona, pero esto lógicamente que se va a también edematizar. Y si nosotros hacemos pues una cirugía inmediata, podemos producir, digamos, una esfacelación y hasta una necrosis de la herida quirúrgica. Por eso es que es preferible esperar. Si bien es cierto que es una urgencia el reducir inmediatamente la luxación, pero si nosotros vemos que la luxación y la fractura no tienen una buena relación, entonces esperamos unos 4 o 5 días o hasta 7 días que se ponga en buenas condiciones la piel, ingresamos, hacemos la osteosíntesis y después hacemos una sutura con la seguridad pues, que no se va a producir una dehiscencia, o sea, una apertura de la herida suturada o una necrosis de los bordes. Ese es el peligro, que se exponga pues, ¿no? la fractura por este tipo de cirugía. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el acto quirúrgico, o sea, la incisión quirúrgica es una agresión a la piel. Y donde hay una agresión hay edema. ¿Por qué? Por acción de las sustancias histamínicas que van a inmediatamente salir a defender para tratar de reparar este proceso quirúrgico y lo primero que hacen es producir una inflamación, ¿no? Una inflamación. Entonces, después de que ya se ha hecho la operación, el paciente puede rehabilitar pues después de 6 semanas. ¿No? Vean qué largo es el proceso de recuperación con una carga parcial y después ya poco a poco una carga completa, pero es necesario siempre mejor que estos pacientes sean vistos por un médico rehabilitador. Ven ustedes acá en estas radiografías, vamos a ampliar un poquito esto. Vean acá, se nota muy levemente la fractura. Incluso acá ni se la nota, ¿no? A primera vista ustedes no van a pensar que acá hay una fractura. Pero si se hace una tomografía computarizada, vean ustedes, o una resonancia, ¿no? Vean cómo está acá la fractura a nivel
de la base del cuello, ¿no? Del astrágalo. Entonces, este es el peligro, pues, que nosotros no hagamos este diagnóstico y lo vayamos a dejar así nomás sin que se pueda, sin que se realice, digamos, una buena evaluación y lo dejemos de repente hasta sin inmovilización. Porque si no encontramos nosotros, aparentemente no tenemos un paciente que ha sido, ¿cómo se llama? Evaluado adecuadamente, entonces vamos a ir a cometer un error, el error de no inmovilizarlo o no transferirlo a un especialista, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en estos pacientes. Me acaba de enviarme notas la doctora Lube. Ha bajado sus notas de los chicos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Estaban puros 18, ahora ya no hay 18. Bueno, seguiremos hablando de esto. En cambio, miren ustedes, en estas radiografías se nota claramente la fractura, ¿no? Se nota clarísimamente la fractura. Entonces acá hay una diastasis, está separada, pues entonces este paciente ya de por sí tiene que entrar a una cirugía y hacerle una osteosíntesis con un tornillo de compresión. Este tornillo de compresión son tornillos que tienen, miren ustedes, una parte, una rosca y otra parte lisa. Es diferente lo que es tornillo de compresión a un tornillo de tracción. El tornillo de tracción tiene rosca en todo el cuerpo, no en todo el vástago. El de compresión no, solamente tiene en el segmento distal, ¿no? Que es el que va a producir pues la compresión. Entonces, vean ustedes cómo en una fractura que está desplazada es necesario el tratamiento quirúrgico. Ahora miren ustedes, está acá la articulación. Entonces, como les dije que en los malos dibujos que les he hecho antes, vamos a hacer acá, vamos a ver, miren ustedes acá el cuerpo, el cuerpo y el cuello en relación al calcáneo. Entonces, si acá tenemos el cuerpo, acá tenemos el cuello, acá tenemos la cabeza, ¿no? Es así. Entonces, ¿por dónde entra el tornillo? El tornillo pues, no va a entrar por la superficie articular, sino como tiene, miren ustedes, esta desviación, entonces el tornillo va a entrar por el cuello y se va a dirigir al cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la idea de esto, de esta imagen que yo les he puesto para que vean ustedes que el tornillo no ingresa pues por el área articular, o sea, por el área que se encuentra cubierta por cartílago, sino por un costado, ¿no? Pero igual hace la osteosíntesis por la forma del hueso. Vean ustedes acá estas otras fracturas. No se nota, miren ustedes acá, se nota muy poco. Si nosotros miramos bien, acá tenemos la fractura, pero no la notamos. Y en esta otra imagen tampoco la notamos la fractura. Acá vemos un pequeño fragmento. Pero miren ustedes si hacemos una tomografía. Cómo se encuentran los fragmentos. En estos casos, lógicamente, ya esto es quirúrgico, ¿no? Se tiene que hacer una reducción, donde se le pondrá pues, esas placas especiales y se les hará pues además una osteosíntesis, ¿no? Vean ustedes acá, no solamente hay fracturas fractura del calcáneo, perdón, del astrágalo. Puede haber también fractura del pilón tibial. Vean ustedes cómo se ha fracturado acá, digamos, se ha fracturado el pilón tibial en forma longitudinal. Entonces se le han puesto 2 tornillos de compresión para el pilón tibial y lógicamente se le está poniendo un tornillo de compresión también para el cuello del astrágalo. Acá tenemos también, ¿no? Es una compresión que se ha utilizado pues por el desplazamiento al calcáneo más, ¿no? Bien. Luego tenemos debajo del astrágalo tenemos otro hueso que es el calcáneo.
que también es proclive a fracturarse, ¿ya? Y el calcáneo, pues, es el hueso del tarso que se fractura con más frecuencia que el astrágalo. El calcáneo está, pues, sometido a cargas, a todo tipo de cargas, ¿no? ¿Por qué? Por la presión que se ejerce entre el astrágalo y el piso. Entonces ahí se viene directamente la tibia al astrágalo y al calcáneo, la carga de presión. Entonces, por eso que es, pues, el 2% de todas las fracturas en el adulto. Está compuesto por 4 carillas, 2 anteriores con el astrágalo y la carilla articular posterior, que es la más grande y la más importante para en el apoyo de la carga. Esto en anatomía ustedes ya saben, ¿no es cierto? Entre las carillas media y posterior hay un espacio, como un canal, que es el surco calcáneo, que junto con el surco astragalino, pues va a formar el seno del tarso. Ahora, el sustentáculo tali es una de las apófisis internas que sirve de soporte al cuello del astrágalo medialmente. La tuberosidad posterior sirve para la inserción del complejo aquileo plantar, o sea, del tendón de Aquiles, ¿no? Entonces, ustedes ya saben por anatomía todo esto. Acá les he puesto una imagen para que vean bien, miren ustedes el calcáneo, ¿no? Este color está debajo del astrágalo, tiene relaciones, una carilla que va a relacionarse directamente con el cuerpo del astrágalo. Acá tiene 2 carillas que también se van a relacionar con el astrágalo. Y vean ustedes cómo también tiene relación directamente con el cuboides, ¿no? Entonces, es un hueso que tiene, pues, digamos, una gran carga, pero lo importante es que tiene acá un canal, que este es el seno del tarso, ¿no? Ese es el seno del tarso. En estas imágenes, que las vamos a ampliar un poquito mejor para recordar un poco más la anatomía, vean ustedes, acá tenemos la carilla articular posterior del astrágalo, la carilla articular media para el astrágalo, y miren ustedes acá la carilla articular anterior para el astrágalo. Entonces, el calcáneo tiene una gran relación con el astrágalo. Y miren ustedes la carilla medial, o sea, la que va hacia la parte medial, está sobre esta porción, esta especie de prominencia que se forma en el astrágalo y que es el sustentáculum tali. Entonces, este sustentáculum tali soporta también todo el peso que viene desde la porción superior a través del astrágalo. Vean ustedes acá la carilla superior. Estamos viendo esta parte, ¿no? Esta parte la estamos viendo acá. Y vamos a ver, miren ustedes, tiene una carilla articular para el hueso cuboides, una carilla articular para el astrágalo y otra carilla articular para el astrágalo. Acá tenemos este canal, que es el surco calcáneo, que junto con el canal del cuello del astrágalo que se encuentra en su cara inferior, que van a formar el seno del tarso, que es muy importante, ¿no? Acá tenemos la carilla articular posterior, que también va a estar relacionada con el astrágalo. En una cara lateral, ven ustedes, hemos visto ya, pues, la tróclea peronea, que es el sitio donde prácticamente el vértice de la apófisis del peroné va a tener relación con su ligamento peroneo calcáneo, ¿no? Y vean ustedes acá las carillas articulares. Y vean ustedes acá el canal calcáneo, que va a estar relacionado con el astrágalo y va a formar el conducto. Vean ustedes, este es el sustentáculo tali. Acá está la carilla articular media del astrágalo. Esta parte es la que estábamos viendo acá, ¿no? Esta parte es la que estamos viendo acá. Entonces, vean ustedes cómo también, pues, es susceptible a que esta parte se complique por el peso que viene desde la porción superior. Entonces, gran parte del calcáneo no tiene relación, sí es cierto de que tiene grandes relaciones con el astrágalo, que es un hueso que tiene un 60%
de caras articulares y que tiene un 60% de su superficie cubierta por cartílago, entonces el calcáneo es diferente, ¿no? Hay partes en el calcáneo en que no, en la mayor parte no está cubierto por carillas articulares. Y sin embargo, tenemos pues prominencias posteriores, laterales, que pueden ser susceptibles a fracturas, ¿no? Entonces eso también es importante. Ya pues que lógicamente el mecanismo de lesión está producido pues por un mecanismo de compresión axial, es decir, todo el peso del cuerpo termina en el calcáneo. Y el calcáneo está sometido a dos fuerzas, a una fuerza que es la que soporta el piso, ¿no? de donde está apoyado el calcáneo, y la otra fuerza que viene directamente de arriba, desde la tibia al astrágalo y después al calcáneo. Entonces, este mecanismo de la lesión generalmente se produce por una caída de altura. El paciente salta y cae pues con la planta del pie, ¿no? Lo que es muy, muy preocupante porque hay que saber caer. Si ustedes saltan alguna vez, no caigan sobre el talón, sino traten de caer con las rodillas flexionadas y traten de doblar el cuerpo y rodar en la caída, no directamente apoyando todo el peso del cuerpo sobre el talón o sobre el pie. Entonces hay que tener cuidado en eso, incluso cuando están montando bicicleta. A veces ustedes están montando bicicleta y se chocan y ponen el pie para no chocar y se pueden fracturar el calcáneo, ¿no? Miren ustedes en accidente de tránsito. El paciente en accidente de tránsito, ¿cómo se fractura? Está dentro del carro apoyando los pies en el chasis del carro. Entonces, en el momento del traumatismo, el golpe del chasis se transmite a través del calcáneo y además viene la inercia, viene a partir de esto, de la tibia y al astrágalo, entonces es un golpe casi un acordeón, ¿no? Lo hacen como un acordeón al calcáneo. Entonces es por eso que las lesiones en accidente de tráfico también se producen. Un 10% lógicamente se asocia a fracturas de la columna. ¿Por qué? Porque toda la fuerza, cuando nosotros hemos estudiado biomecánica de la pelvis, hemos visto de que cómo la fuerza de la columna vertebral se distribuye, ¿no es cierto?, en dos ejes. Un eje que va hacia la región púbica, ¿no?, al anillo pélvico, y el otro eje que va directamente a la articulación coxofemoral. Entonces, de la articulación coxofemoral, que es ese 70 o 80% del eje de presión, pues si nosotros tenemos un paciente de esta naturaleza, al caer va a flexionar la columna hacia adelante con fuerza. Entonces, por eso que es necesario utilizar pues, los cinturones en el carro, en los vehículos, ¿no? Cuando uno está movilizándose. Entonces se flexiona hacia adelante y se produce una fractura por compresión, o sea, por estrés también se llama, ¿no? Entonces esas fracturas de la columna vertebral. Ahora, lógicamente, en el momento en que se producen las fracturas no son solamente pues el movimiento que viene del eje directo desde la tibia hasta el calcáneo, sino pueden haber rotaciones del pie también y originar un mayor grado de lesión a nivel del calcáneo. Luego tenemos acá más o menos un cuadro donde vamos a ver cómo la tibia emite su fuerza sobre el astrágalo y el astrágalo sobre el calcáneo. ¿Y de dónde viene esto? Viene del piso. Miren ustedes, acá son dos fuerzas que se juntan, ¿no? Entonces, estas van a originar ¿qué cosa? Van a originar una diferentes funciones de energía a nivel del calcáneo. Y estas, ¿qué cosa es lo que van a originar? Van a originar, pues, fracturas por compresión, ¿no? Las fuerzas de energía indiferente van a originar fracturas por compresión. Pero también tenemos otras fuerzas, que vean ustedes acá las fracturas por compresión, las fuerzas de la energía, la fuerza en diferentes
posiciones, pues van a originar estas fracturas por compresión. Pero tenemos también otra fuerza que, si bien es cierto, es la misma que va hacia las fuerzas de energía indiferente. Estas son ya fuerzas que van a ser de flexión dorsal o flexión plantar. Estas fuerzas de flexión dorsal o flexión plantar van a darnos ¿qué cosa? Nos van a dar una fractura por cizallamiento. Entonces, vamos a ver acá las fracturas por cizallamiento. Vean ustedes como una fuerza que viene, donde el pie está flexionado dorsalmente, si no se lesiona el astrágalo, pues va a pasar directo del astrágalo hacia el calcáneo y miren ustedes, va a producir una fuerza de cizallamiento, una fuerza que viene de arriba abajo y oblicua hacia atrás, y la otra que viene de abajo arriba, oblicua hacia adelante. O bien esta otra, ¿no?, que es al revés, que viene de arriba abajo hacia adelante y de abajo arriba hacia atrás. Entonces van a producir fracturas por cizallamiento. Entonces esos son los mecanismos que van a actuar sobre el calcáneo, ¿no? Las manifestaciones clínicas, el paciente pues acude por un dolor en el talón. El antecedente ya del accidente es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico? Que tiene una fractura de calcáneo al margen del equimosis y que puede presentar del edema. Agarramos y nosotros lo apretamos con la palma de nuestras manos o con los talones de la mano, que les he explicado que se le dice talón a las eminencias tenar e hipotenar, y al espacio que se encuentra entre estas. Con esto apretamos, ¿no? Apretamos el calcáneo y va a presentar dolor. Entonces hay un dolor al aumento de la presión lateral del talón. Luego, lógicamente que va a haber aumento de volumen y se va a ensanchar. Ustedes comparan pues el talón de un paciente que tiene esta fractura con el talón del otro lado que no está lesionado, entonces van a ver ustedes que es más ancho el talón que está lesionado. O sea, ¿por qué? Porque se ha producido pues un desplazamiento de fragmentos hacia los costados. Luego tenemos una equimosis extendida desde el talón hasta el arco plantar. O sea, de todo el talón hasta el arco plantar va a haber un hematoma. Ese es el hematoma de Mondor, que es patognomónico de esta patología. Cuando ustedes ven un paciente que tiene un hematoma, que tiene pues una equimosis a nivel de la planta del pie, incluso que va hasta los dedos, tengan la seguridad que tiene una fractura de calcáneo. Y finalmente, pues la incapacidad de realizar el apoyo. El paciente no puede pararse, ¿no? No puede ponerse de pie por el intenso dolor que presenta en la zona esta de la fractura. Acá vamos a ver algunas imágenes. Miren ustedes, ahí tienen el hematoma de Mondor. Miren ustedes, va desde la parte posterior hasta la raíz de los dedos, ¿no? Acá tenemos otra imagen. Miren ustedes, ¿no? Toda esta zona está hematizada. Y tenemos un hematoma, bueno, que está yendo hasta la raíz de los dedos. Las radiografías, este es axial de Harris. Miren ustedes, la de Harris es fácil. Al paciente le ponen ustedes una pita, una venda entre los dedos y le traccionan para tratar de hacer una flexión dorsal. Y el trayecto del rayo irá directamente en 15 grados hacia el talón, hacia esta parte que nos va a dar toditito el cuerpo del calcáneo, miren ustedes, ¿no? Nos va a dar todo el cuerpo el calcáneo. O una de Harris también es así, poniendo al paciente de pie sobre el chasis e indicando de que con la rodilla flexione la rodilla. Entonces, al flexionar la rodilla, el paciente va a hacer una ligera flexión del tobillo. Y también miren ustedes el ángulo del rayo acá. ¿Por qué yo les digo que ustedes deben saber? Porque ustedes tienen que saber cómo pedir una radiografía. Esto no es, hay sitios de técnicos de enfermería o técnicos radiólogos que no saben tomar radiografías. O finalmente, pues en un centro de salud no hay ni técnico, no hay nadie, no solamente agarran y le dicen, oye, tú hazte cargo de este equipo de rayos X y tomas radiografías. Las radiografías se toman así, se aplican acá, se pone esto. Y el otro está tomando radiografías sin saber las incidencias.
Entonces, ustedes están en un centro de salud, pues tienen que saber las incidencias, porque ustedes mismos deben ir, ustedes deben ir a que le tomen la radiografía en su presencia en estas diferentes posiciones, ¿no? La radiografía lateral ya pues es conocida, donde vemos todo el cuerpo de rastreo en forma lateral y del calcáneo, ¿no? Estos ángulos son muy importantes. El ángulo de Wöhler, ¿no? Miren ustedes el ángulo de Wöhler. El ángulo de Wöhler es una línea que tiene dos líneas, ¿no? Una que va directamente desde la parte más superior de la tuberosidad hasta la relación que tiene el astrágalo con el calcáneo en su parte posterior. Y la otra que va directamente pues desde el borde anterior de la articulación del astrágalo con el calcáneo, ¿no? Miren, ustedes pasan por su superficie y va a llegar a la tuberosidad también. Entonces, este ángulo de Wöhler es importantísimo, porque este ángulo, pues, tiene vean ustedes, acá también es otra imagen, ¿y cuánto miden estos ángulos? Estos ángulos deben medir de 23 a 30 grados, el de Wöhler, ¿no? Vean ustedes, este es el ángulo de Wöhler. Acá está la línea que va desde la parte más prominente de la tuberosidad hacia la articulación, y la otra que viene de la parte anterior que va a ir también hacia la tuberosidad, desde la articulación calcáneo-astragalina hasta la anterior y hasta la articulación calcáneo-astragalina posterior. Entonces, este es una de los ángulos. Y el otro ángulo, pues miren ustedes esta línea que va justo en los bordes del seno del tarso, ¿no? Igual el otro, y este ángulo va a tener una medida mucho mayor, ¿no? Que es vean ustedes, de 110 a 100, de 100 a 110 es el ángulo crucial de Guisane. Entonces, estos dos ángulos, ustedes deben de saber perfectamente bien estos ángulos. Deben saber realizarlos en una imagen radiográfica. ¿Por qué? Porque estos ángulos, pues, son importantísimos, ¿no? En una fractura del calcáneo. Porque cuando se produce una fractura del calcáneo y se fractura el cuello, se pierde este ángulo, el ángulo crucial de Guisane. Y cuando se fractura el cuerpo del calcáneo, se pierde el ángulo de Wöhler. Por eso que ustedes, cuando vean una radiografía, tienen ustedes que saber hacer saber ver estos ángulos para poder determinar, vean ustedes, si se ha producido una fractura en este nivel o se ha producido una fractura en este nivel, donde se han perdido estos ángulos, ¿no? Donde se han perdido estos ángulos. Entonces hay que tener presente esto. El ángulo de Wöhler y el ángulo de Guisane tienen que ustedes saberlo trazar en una radiografía para que, como les vuelvo a repetir, para que cuando se produzca una fractura del cuerpo del astrágalo, pues este ángulo se va a perder. Si se abre acá esta fractura, se abre y este fragmento se va para allá, este ángulo disminuirá, ¿no? Porque esta parte del calcáneo pues va a trasladarse más arriba. Entonces, si se traslada más arriba, entonces el ángulo va a disminuir, ¿no? Ahora, en el caso del triángulo de Guisane, vean ustedes, si se fractura el seno del tarso, ¿no? Porque hay fracturas del seno del tarso, ¿qué va a pasar? Esta parte del tarso va a migrar hacia atrás y hacia arriba. ¿Y qué va a pasar con este ángulo? Este ángulo pues va a disminuir también, ¿no? O sea, en vez de ser de 100 grados a 110 grados, va a disminuir pues a 80, puede incluso hasta ponerse en cero, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes deben de conocer bien estos ángulos para que puedan ustedes hacer un buen diagnóstico de las fracturas. Ahora, la clasificación, pues hay fracturas extraarticulares como fracturas intraarticulares. Eso es lo que ustedes deben saber. En el calcáneo hay fracturas intraarticulares que son las menores, las extraarticulares que son las menores, miren ustedes, el 30%.
Y las intraarticulares son el 70%, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ustedes deben de saber. No es necesario que sepan todo esto, que es, digamos, una ya para especialidad, ¿no? Para los alumnos de residentado. Ahora, hay una clasificación que son las intraarticulares, el 70%. Vean ustedes, y las extraarticulares son el 30%. Vean ustedes acá, que esta es la clasificación. Vean ustedes acá las extraarticulares, ¿no? Es la medial, la central y la lateral. Estas ya son las intraarticulares, porque están comprometiendo acá el sustentaculum tali, ¿no? Vean ustedes, pues son fracturas que van a comprometer las zonas articulares. Por eso es que son más preocupantes estas fracturas, las fracturas intraarticulares. Ahora, yo quiero que ustedes comprendan lo siguiente. Las fracturas pretalámicas, miren ustedes, son las que se encuentran delante del tálamo. Este es el tálamo, ¿no es cierto? ¿Me están viendo bien, por favor? Porque estas sí son, estos sí deben ustedes dominar. Por eso es que yo les he hecho estos esquemas. A ver, ¿me están escuchando o no? Sí, doctor. Miren, este es el tálamo. Lo que estoy señalando con el puntero rojo es el tálamo, ¿no? Es el canal del calcáneo que junto con el astral van a formar el conducto talámico, ¿no? Entonces, todo lo que está por delante de este canal son las pretalámicas, estas líneas blancas, miren ustedes acá, ¿no? Son las pretalámicas. Acá está en verde. Entonces son las pretalámicas. Las talámicas son las que ya van a pues comprometer el tálamo, ¿no? Ven ustedes acá. Esta ya está comprometiendo el tálamo. Acá ven ustedes cómo está comprometiendo el tálamo. Y acá también, ¿no? Entonces estas son imágenes en vistas laterales. Esta es una vista medial, esta es una vista lateral y esta es una vista superior. En cambio, las retrotalámicas están por detrás del tálamo. Este es el tálamo. Vean ustedes cómo las retrotalámicas están pues por detrás del tálamo, ¿no? Se encuentran por detrás del tálamo. Entonces, indiferentemente, sean oblicuas, sean transversas, sean polifragmentarias, desplazadas, todo, las fracturas pretalámicas y las retrotalámicas son fracturas que no comprometen el ángulo de Guisan. En cambio, las retrotalámicas, estas de acá, que están a nivel del cuerpo del calcáneo, sí van a producir alteraciones en el triángulo de Wöhler, ¿sí? Entonces tengan presente esto, por favor. Yo no les voy a pedir clasificaciones que son, digamos, de especialistas, ¿no? Esta es la que me interesa que sepan. Que cuando se producen fracturas de calcáneo, hay fracturas que van a ser retrotalámicas, que se encuentran por detrás del tálamo, las pretalámicas que se encuentran por delante y las talámicas. En las fracturas talámicas se va a alterar el triángulo de Guisan. Y en las retrotalámicas se va a alterar el triángulo de Wöhler, ¿no? Bien, entonces ya creo que está claro esto. El tratamiento, pues, puede ser conservador, ¿no? Cuando no están desplazadas. Y sobre todo cuando son fracturas que no están relacionadas con las articulaciones, ¿no? O sea, son extraarticulares, ¿no? Y no están, pues, desplazadas. O cuando hay una fractura que puede estar comprometiendo, pues, todo, no importa, las talámicas pueden ser también, pues, pero pues, están muy conminutadas y con hueso osteogénico. O sea, ¿qué significa? Que es un hueso de mala calidad. No es osteoporótico, pero sí es entre osteoporosis y bueno, es un hueso osteogénico. Entonces, si un hueso de esta naturaleza, ¿dónde vas a sostenerse un tornillo? O una placa o un clavo, no, pues se va a mover igual. Entonces, en estos casos el tratamiento pues es conservador, ¿no? El método es elevación de la extremidad, ¿no? En el tratamiento pues hay que hacer compresión por los costados
del talón, comprimir para tratar de cerrar los fragmentos que puedan estar ahí. Este paciente puede estar con el miembro en alto, ¿no? Y no debe de pisar durante 4 a 8 semanas. No hay que inmovilizarlo con una férula, sino con un yeso completo. La férula se utilizará solamente en el momento de que ustedes lo trasladan al paciente a un centro especializado. Y después comenzar con los ejercicios de activos precoces para evitar la rigidez, ¿no? Entonces, miren, el tratamiento primario, o sea, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Hacer un buen diagnóstico, hacer una buena historia clínica, ver que haya una buena circulación distal, que no esté produciéndose un síndrome compartimental, pedir una radiografía si es que tienen para hacer el diagnóstico. Si no hace su examen clínico, ya saben que a la compresión lateral del talón pues se produce un dolor intenso cuando es una fractura de calcáneo. Y luego de eso, pues darle sus analgésicos antiinflamatorios, ponerle una ferulita de yeso, ¿no? Bien acolchada, controlar que no haya circulación periférica y que haya circulación periférica y que no vaya a haber alteraciones sensitivas y transferirlo al paciente. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en atención primaria. Y por supuesto, como les vuelvo a repetir y les repetiré siempre, una buena historia clínica apuntando todo lo que han hecho y cómo lo están enviando ustedes al paciente. Y esa historia, la copia de esa historia clínica tiene que regresar firmada por el médico o por el personal que lo ha recibido en emergencia de los hospitales donde hay especialistas. Esto para evitar que ustedes estén pagando indemnizaciones y o estén yéndose a la cárcel porque puede haber una necrosis, ¿no?, del pie. La reducción cerrada es masificación percutánea, ¿no? Miren, hay reducciones abiertas, perdón, cerradas, como es esta, con este método, ¿no?, con yesito, qué sé yo, cuando no hay desplazamientos o hay una combinación que no va a poder operarse. Pero también hay reducciones cerradas, percutáneas. ¿Cómo es esto? Se colocan los clavos o los tornillos, sobre todo clavos, a través de la piel sin hacer una herida quirúrgica, ¿no? Entonces estos pacientes presentan menos complicaciones de infecciones o de necrosis de piel. Lógicamente el tratamiento es menor tiempo quirúrgico. Está indicado en casos de pacientes con comorbilidad asociada, pues traumatismos craneoencefálicos, fracturas de columna dorsal o lumbar, ¿no? Y que también cuando hay pues, compromiso de partes blandas, hay edemas, hay flictena, se puede colocar este sistema de reducción cerrado, ¿no? En fracturas en lengua, que es una maniobra de Exelopestri, que es vamos a ver ahora esto, y la reducción inadecuada de principal complicación que es este tipo de tratamiento, ¿no? O sea que a veces no hay una buena reducción con este tratamiento, pero bueno, se hacen estos tratamientos ortopédicos y el que tiene experiencia lo hace bien. Vean ustedes cómo se hace este tratamiento. Esta es la reducción cerrada en este tipo de fracturas. Si nosotros tenemos este tipo de fractura, vean ustedes acá se ha perdido el ángulo de Wöhler, ¿no? Se ha perdido el ángulo de Wöhler. ¿Por qué? Porque se ha abierto el calcáneo hacia atrás en forma de una lengua. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una pequeña incisión y se le ponen tornillos de compresión. O se hace esto, ¿no? Se coloca un clavo a través del calcáneo. Miren ustedes acá ya hay compromiso del tálamo. Y después se lleva con el clavo ya introducido, se lleva el fragmento hacia abajo, se cierra la fractura y se proyecta el clavo hacia allá. Puede proyectarse el clavo hasta el cuerpo del astrágalo, no es ningún problema. Y el otro tipo de cirugía, vean ustedes, son con placas y tornillos que ya son para reconstruir las lesiones, sobre todo que se encuentran a nivel del tálamo, ¿no? Entonces las no quirúrgicas
son pues tratamientos que no van a lesionar la piel, o que si la piel está lesionada, pues no va a ser ninguna inconveniente colocarlo. Nos pueden evitar un síndrome compartimental, nos pueden, si hay lesiones vasculonerviosas, también nos van a evitar, y lógicamente cuando hay una distrofia simpático refleja, ¿no? O sea, cuando hay alteraciones en la motilidad, en la sensibilidad. En las quirúrgicas, pues se hace cuando a través de incisiones cutáneas pueden haber complicaciones cutáneas, puede haber infección, puede haber lesiones del nervio sural, lesiones vasculonerviosas, ¿no? Entonces, vean ustedes, siempre las quirúrgicas tienen más complicaciones que las no quirúrgicas. Entonces, mientras no sea factible, que se pues las no quirúrgicas. El complejo de la articulación del Lisfranc se compone de 5 articulaciones tarso-metatarsianas, ¿no? Donde está la parte delantera del pie. Bueno, esto ya vamos a ver. Existen múltiples ligamentos en este complejo. El propio ligamento del Lisfranc une la base del segundo metatarsiano con el primer cuneiforme. Se ha tratado de hacer yo un pequeño esquema. Ven ustedes acá las relaciones de los huesos con los metatarsianos, y esta es pues la articulación del Lisfranc. Creo que se ha movido esta imagen, no sé, pero vamos a ver. Esa que ven ustedes de color rojo es la articulación pues, del Lisfranc. Y ese es el ligamento del Lisfranc, ¿no? El de que está pintándose de amarillo. Vean ustedes, entonces, en esta articulación también hay fracturas, pues, ¿no? Entonces, son 5 articulaciones tarso-metatarsianas que tenemos acá en la articulación del Lisfranc, ¿no? ¿Conecta qué cosa? Conecta la parte delantera del pie, que es esta, con la parte media del pie. Entonces acá pues existen múltiples ligamentos, una infinidad de ligamentos en este complejo tarso-metatarsiano, ¿no? Y son los que le van a dar la característica pues a esta articulación, que lógicamente requieren de una alta energía para que se lesione, ¿no? Entonces, el propio ligamento del Lisfranc es es el ligamento del Lisfranc. Es el que se va a lesionar este ligamento del Lisfranc cuando se producen este tipo de fracturas o luxaciones. Entonces, vean ustedes, el ligamento del Lisfranc está entre la base del segundo metatarsiano con el primer cuneiforme, ¿no? Con el primer cuneiforme. Entonces, es un ligamento muy fuerte que hace que haya una buena estabilidad en la articulación medial del Lisfranc. Entonces, las lusofracturas metatarsianas del Lisfranc, veamos ustedes acá, miren, esta es la articulación del Lisfranc, donde se han separado, donde hemos anatómicamente se ha hecho una separación, ¿no? de los grupos de los metatarsianos, para que ustedes vean las características de la articulación. Esta es una vista superior, y vean ustedes acá una vista lateral, ¿no? De la relación de estos huesos. Entonces, cuando existe una luxofractura o una luxación del tarso metatarsiana del Lisfranc, ¿qué estamos hablando? Cuando es una luxación o una fractura tarso-metatarsiana, quiere decir que se está produciendo la lesión a nivel de la articulación del Lisfranc, que ya le hemos visto en un dibujo anterior. Entonces, en esta articulación, vamos a ampliar un poquito, cuando se produce una lesión del tarso metatarsiano, una luxación, una fractura o una lusofractura, se produce a este nivel, en toda esta articulación. Se puede comprometer solo una parte o se puede comprometer toda la articulación. Entonces, eso es importante porque hay cierta frecuencia en la presentación de este tipo de fracturas y luxaciones, ¿no?
Entonces compromete una o más articulaciones tarso-metatarsianos. Son frecuentes. El mecanismo habitual es un golpe directo. ¿Cómo es este golpe directo? El paciente generalmente cuando cae con una dorsiflexión plantar del pie. Y no cae pues con la punta, sino cae con el dorso del pie. Es como si uno estuviera cayendo, pues, vamos a poner la comparación de la mano, como si uno estuviera cayendo con el dorso de la mano y los dedos se van para atrás, ¿no? De igual forma, en este caso, ¿qué es lo que sucede? El pie no se cae pues como todos esperamos que, digamos que se caiga con la punta del pie, ¿no? Así. Sino es al contrario, se cae con el pie al revés. Entonces acá tenemos el tobillo. No está mal esto. Vamos a dibujar acá, así. Y miren ustedes, la punta del pie se va para atrás. Y se cae apoyando esta parte de acá. Entonces, eso es lo que va a producir la lesión de la articulación del isfranco. Entonces, vean ustedes un mecanismo, pero es de alta energía, pues, ¿no? Una caída de altura. Y eso es, estas lesiones, vean ustedes también, pues, donde se produce en fútbol americano, que es frecuente, en los accidentes de motociclismo, o en los jinetes, cuando se queda enganchado el pie en el estribo de la silla de montar. Entonces el paciente se va hacia adelante, se queda enganchado el pie en el estribo, ¿no? Entonces esa parte pues del estribo que va enganchando al pie acá, se engancha el pie y se va el paciente hacia adelante. Y todo esta punta del pie se va hacia atrás. Entonces es un mecanismo pues de alta energía, ¿no? Ahora, las lesiones del complejo del isfranco varían en gravedad. Desde simple un esguince, una torcedura, ¿no? Hasta una luxación completa de una o de más articulaciones, que pueden estar relacionadas también con fracturas, ¿no? O sin fracturas de las articulaciones tarso-metatarsianas. Generalmente cuando se producen estas fracturas, al que van el metatarsiano que más sufre es el segundo metatarsiano. ¿Y qué es lógico que va a dar? Pues va a causar una gran inestabilidad en la parte media del pie. La parte media del pie es la parte que nos sirve a nosotros para el impulso. Entonces, pues si no tenemos una buena estabilidad en la parte media del pie, imagínense, no podemos ni siquiera levantarnos de punta de pies. El diagnóstico lógico se va a hacer mediante un estudio radiográfico y mientras una tomografía computarizada, ¿no? Vean ustedes, cuando hay una fractura del segundo metatarsiano, ¿por qué se produce esta fractura del segundo metatarsiano? ¿Por qué tenemos el ligamento pues, del isfranco acá, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dibujado de color amarillo en las imágenes anteriores este ligamento. Entonces se produce fractura y se van, miren, homolateral. Quiere decir que se está yendo a un solo lado todo el componente metatarsal. El divergente es cuando una porción pues se va a un lado, la porción medial hacia adentro y la porción lateral se va hacia afuera. Y divergente con subluxación coronal o sagital, ven ustedes acá. Se está yendo esto hacia adentro. Pero también se está produciendo una subluxación en este nivel y a nivel de los cuneiformes, ¿no? Entonces esto es una luxación. Y además pues se va esto hacia el otro lado, ¿no? Entonces esos son los tres casos más importantes, ¿no? El homolateral, el divergente y el divergente con subluxación coronal o sagital. Síntomas de una lesión del isfranco: aumento del volumen del pie, dolor en todo el mesopié.
cuando se está de pie o cuando se aplica presión, incapacidad para soportar el peso en lesiones graves. Los moretones y ampollas del dorso, igual en la parte superior del pie puede haber un moretón muy arraigado, muy grande, ¿no? Y ensanchamiento anormal del pie. El pie se ancha. Son como esos pacientes que tienen pie de pato, que tienen el pie ancho. Así se ancha el pie. Sin embargo, buscar esto es peligroso porque lógicamente que va a originar mucho dolor, ¿no? El diagnóstico, pues, a menudo se confunden con esguinces de tobillo. Para llegar a un diagnóstico médico, pues, hay que hacer un buen examen del pie y también del tobillo. Y sobre todo preguntar cómo fue la lesión, ¿no? Entonces son diferentes las lesiones del tobillo y del retropié o que das del antepié, ¿no? Entonces por eso hay que hacer una buena análisis y un examen del pie para determinar la gravedad de la lesión. Que puede ser necesario, es necesario porque se tomen radiografías y otros estudios imagenológicos, ¿no? Para completar y ver qué tipo de lesión es. Además, pues el médico también puede realizar un examen adicional mientras el paciente está bajo anestesia, porque se le pone al paciente bajo anestesia para poder reducir esta luxación. Entonces se hace exámenes adicionales, pues del tobillo, del talón, para ver si no hay otras lesiones, ¿no? Entonces esto nos va a permitir hacer una evaluación complementaria para determinar las fracturas o el debilitamiento de la articulación y los huesos circundantes. ¿Qué significa esto? De que cuando nosotros reducimos una luxación y el paciente tiene una luxación inestable, pues se va a desarticular fácilmente. Entonces esto ya nos llevará pues a pensar de que tenemos necesidad de hacer una cirugía, ¿no? Entonces la atención de emergencia primaria pues es no apoyar sobre el pie lesionado. Al paciente decirle no, que esté en reposo. El pie mantenerlo elevado para evitar los edemas, las frictenas, el síndrome compartimental, aplicar bolsa de hielo envuelta pues en una tela delgada para disminuir el proceso inflamatorio. Este hielo debe aplicarse durante 20 minutos cada hora. Tampoco no dejarle pues la bolsa ahí a que se congele el pie y vaya a hacer una vasoconstricción y produzca pues una necrosis por vasoconstricción. Entonces habrá que ponerle cada 20 minutos y en cada hora, ¿no? Después ponerle sus analgésicos, sus antiinflamatorios, su inmovilización, un vendaje elástico acolchado, una ferulita de yeso para mantener inmóvil el pie y el uso de muletas para evitar poner el peso sobre el pie lesionado y hacer la transferencia, como ustedes ya saben, con una buena historia clínica. El tratamiento definitivo puede ser ortopédico, ¿no? Cuando se hace una buena reducción, se hacen controles radiográficos y se ve pues de que se ha reducido bien la luxofractura o la luxación, que han llegado, digamos, a una buena posición los fragmentos, pues se hace un tratamiento ortopédico. Y esto es mediante evaluaciones radiográficas después de los procedimientos de reducción, ¿no? En caso, por ejemplo, de que se haya puesto una bota de yeso, pues se tomarán radiografías de controles para ver si no se han desplazado. Los fragmentos a veces se desplazan por el aumento de volumen, se coloca la bota de yeso y la bota de yeso queda, cuando se deshincha el paciente o disminuye el edema, pues el pie queda dentro de la bota de yeso pues muy libre, con amplio movimiento. Entonces eso puede ser de que se pierda la reducción. Entonces pues hay que hacer controles radiográficos después de que se hace la reducción ortopédica. Y en caso de desplazamiento post-inmovilización, pues sí, el tratamiento es quirúrgico. Los tratamientos definitivos generalmente se hacen en pacientes que requieren pues tratamiento quirúrgico, ¿no? O sea, donde hay grandes desplazamientos y también fracturas. Se pueden hacer con agujas de Kirchner o tornillos de compresión. Se puede utilizar fijación externa en caso de fracturas abiertas. El pronóstico es reservado siempre, ¿no? En este tipo de fracturas por las grandes lesiones que se producen. Y este pronóstico reservado es dependiendo pues del grado de incongruencia articular. Si hay lesiones en las cuales se produce pues una apertura lateral y media de la articulación, entonces lógicamente se van
va a ser menos posible de que esto vaya a tener un buen resultado ortopédico o quirúrgico, ¿no? Incluso puede ser necesario pues, de que se hagan injertos óseos a nivel del cuboides porque los fragmentos han podido hacer un arrancamiento o una compresión de la articulación del cuboides y esto también hay que corregirlo. Las lesiones por aplastamiento, por ejemplo, donde les cae una piedra en el pie, en el antepié, que también es pues, un mecanismo, pues hay conminución y de repente ya no hay cómo resolver el problema del paciente, digamos, con una reducción quirúrgica y habrá que hacer una artrodesis, ¿no? Definitivamente fijar anatómicamente esta lesión para restituir el arco plantar en el paciente, ¿no? Es importante, pues, restaurar el arco plantar para que no tengamos un pie plano, ¿no? Porque ese es el problema de los pacientes que tienen pie plano, pues no tienen arco plantar. ¿Por qué? Porque hay una laxitud de los ligamentos y malformación de lo que es esta articulación, ¿no? Las complicaciones pueden aparecer artrosis traumáticas, y esas artrosis traumáticas, ¿por qué son? Por incongruencia articular residual, por lesiones del cartílago en el momento del traumatismo, y será pues necesaria una artrosis para aliviar el dolor, porque esas artrosis postraumáticas producen mucho dolor. Entonces se hace una cirugía para fijar los fragmentos y hacer una artrodesis. Ven ustedes en estos casos, acá tenemos un paciente con una fractura, ¿no? de segundo metatarsiano que no está desplazado. Puede ir a hacer un tratamiento ortopédico, ¿no? Vean ustedes, acá también tiene fractura en el tercer metatarsiano. Entonces se le coloca una placa con sus respectivos tornillos. Acá tenemos, miren, una diastasis, no solamente de los metatarsianos, sino ven ustedes, acá también se ha prolongado, ¿no? hacia el tarso. Se hace la reducción con clavos, sin embargo, miren, ha quedado abierta y este paciente va a tener que ser operado para poder reducir esta luxación, y porque ha quedado pues abierto y esto va a ser una artrosis, ¿no? Cuando hay fracturas, vean ustedes, se pueden utilizar también tornillos de compresión para todos los fragmentos, ¿no? Para cerrar estas diastasis. O pues clavos también, ¿no? Vean ustedes, acá se utilizan clavos y tornillos para cerrar los fragmentos. Y vean ustedes el resultado final adecuado, ¿no? Finalmente vamos a tener fracturas del antepié, porque ahorita lo que hemos visto son fracturas del retropié. Ahora vamos a ver con las fracturas del antepié, que son fracturas de los metatarsianos y de los dedos, ¿no? Entre estas fracturas son la fractura del quinto metatarsiano. Acá hay una controversia, ¿no? Mucho confunden la fractura del quinto metatarsiano, de la base del quinto metatarsiano con la fractura del quinto metatarsiano. Generalmente le dicen fractura de Jones a la fractura del quinto metatarsiano, pero que no es una fractura que, digamos, sea de la base, sino es más de la diáfisis, entre la diáfisis, al final de la diáfisis, ¿no? De esta fractura de Jones. Entonces, esta fractura, pues, que se produce detrás de la fractura subcapital. O sea, donde termina la diáfisis, ¿no? En su base, ¿no? Entonces, esta es la llamada fractura de Jones cuando afecta esta zona metafisiaria, ¿no? Entonces, donde acaba pues el recorrido de la diáfisis antes de llegar a la base próxima del metatarsiano, ¿no? Entonces, en cambio, la fractura de la base del quinto metatarsiano se produce pues a nivel de la zona metafisiaria, proximal del metatarsiano. Esta es una fractura por arrancamiento o abulsión de la base o la cola del metatarsiano. ¿Por quién? Tenemos ahí un músculo que se inserta en la base del quinto metatarsiano, un peroneo lateral corto, ¿no?
Entonces, cuando se produce una gran contracción del peroneo lateral corto, va a arrancar la base, o la cola del metatarsiano, ¿no? Porque ustedes saben que el peroneo corto, pues, se inserta en el quinto metatarsiano. Entonces vean ustedes las manifestaciones clínicas, pueden ser desde pequeñas equimosis, erosiones, hasta equimosis mayores y aumento de volumen. Entonces, entre las fracturas de los metatarsianos podemos ser de las diáfisis de los metatarsianos, ¿no? O también vean ustedes acá esta fractura de Jones, que es una fractura que se produce al final de la diáfisis. Pero acá tenemos una fractura de la base del quinto metatarsiano, porque está pues justo, esta es la fractura que se produce por arrancamiento. Acá en esta parte está la inserción del músculo peroneo lateral corto. Entonces arrancará esta porción. Y en esta imagen pues nos está aclarando eso, ¿no? La fractura por abulsión, o sea, por arrancamiento, es esta parte de acá. La fractura de Jones, que son fracturas que se producen donde ya está terminando la diáfisis, ¿no? Y las fracturas por estrés son las fracturas que se producen en el cuerpo de los metatarsianos. Ahora, estas fracturas por estrés se pueden producir en cualquiera de los metatarsianos, pero en las diáfisis. ¿Cómo son estas fracturas por estrés? Estas fracturas por estrés, o le llaman también las fracturas de los caminantes, es porque los metatarsianos tienen una característica. Van a estar acá como en una curva, ¿no es cierto? Acá se apoya el antepié y acá se apoya el retropié. Pero ¿quiénes son los que tienen mayor movimiento durante la marcha? Son estos huesos. Estos huesos son como arcos, así. Perdón, está mal esto. Así. ¿No? Tenemos un metatarsiano que sería así. Perdón un ratito, vamos a corregir, esto está pésimo. A ver, más o menos así. La cabeza del metatarsiano, acá, su base. Y el que sufre más en los momentos de la caminata, por eso le llaman las fracturas del caminante, son los metatarsianos, porque continuamente están siendo sometidos a acción, ¿no? de las fuerzas. Entonces, si una fuerza está adelante y otra fuerza está atrás, esto es como un arco de flecha, que continuamente está cambiando de posición. Se está estirando y se está acortando, se está estirando. Entonces, hay un momento en que por fatiga se produce una fractura. Estas son las fracturas por estrés, ¿no? Que se llaman en este tipo de los huesos de los metatarsianos, que son muy diferentes a las de Jones. Miren ustedes la de Jones, donde está terminando la diáfisis. En este sector es la de Jones. Y en este sector es la de la base del quinto metatarsiano, ¿no? Porque es la fractura por abulsión, porque el tendón del peroneo lateral corto tracciona en esta parte, pues sí le fractura la base. Entonces son tres fracturas diferentes en los metatarsianos. Los síntomas, pues, dolor inmediatamente en el borde lateral del pie, pues se acompaña generalmente cuando se fractura y se siente un chasquido como un ¿no? que se siente en el momento en que se ha producido la fractura. Generalmente el paciente ya no puede caminar, ¿no? O al principio apoya el pie, pero a medida que va pasando las horas, pues tiene un dolor intenso. Y si está con zapato, como a veces esto se produce generalmente en los que hacen deporte, entonces el zapato comienza a aumentar de volumen y el borde externo del zapato comienza a apretar y producir dolor. En muchos casos, por la equimosis, el dolor que está cerca a la base o cerca al vértice de la apófisis del malleolo peroneo, puede confundirse con una lesión, con esguince del tobillo.
Pero lo más importante es que nosotros en el momento del examen palpamos pues todo el metatarsiano y cuando llegamos a la base se va a presentar el dolor. ¿Y cómo se confirma esto? Mediante esto. Una radiografía establece el diagnóstico final. Entonces, ¿cómo se diagnostica una fractura de la base del quinto metatarsiano o una fractura de Jones? Mediante un estudio radiográfico. Ven ustedes acá, esta es la fractura de metatarsiano. En esta partecita se nota perfectamente bien. Pero esta es una fractura de Jones. Una fractura de Jones se le puede poner un tornillo, o se le puede, una fractura de la diáfisis, pues se le pone una placa con tornillos. O vean ustedes, acá hay un tornillo con un sistema Benke. Este sistema, con dos tornillos, con dos clavitos, y con el sistema Benke es una maravilla. Yo he utilizado muchísimo ese sistema. El sistema Benke para las fracturas de la base del quinto metatarsiano. Va muy bien. Lógicamente que es un sistema pequeñísimo, ¿no? De pequeños fragmentos. Si no tiene un poquito de paciencia, pues lo hace, ¿no? Entonces, yo tengo muchos casos que he utilizado, sobre todo el sistema Benke, porque no tenemos estos tornillos, pues no teníamos estos tornillos a la mano y además el paciente no podía comprar y el CIS no, tampoco compraba, ¿no? Vean ustedes, en caso de fracturas de las diáfisis de varios metatarsianos, ¿qué se hace? Se les colocan pues clavos, ¿no? Se reduce. Porque estas zonas son zonas bien estables, no son zonas donde se haya mucho desplazamiento. Pero sin embargo, pues, si no se hace una buena reducción, pueden haber alteraciones en lo que es el arco plantar. Las fracturas de las falanges de los dedos. Esto es lo último. Vean ustedes, esta es la falange de los dedos. Entonces, las falanges de los dedos tienen fracturas que generalmente se desplazan muy poco, no se desplazan mucho, se les pueden poner clavitos. ¿Y cómo se las diagnostica? Palpando, como estamos haciendo acá. Se palpa, ¿no? Se palpa los dedos o se comprimen de abajo hacia arriba las falanges. Se comprimen acá los dedos para poder hacer el diagnóstico. Lógicamente el dolor del paciente y nosotros a la palpación no vamos a poder palpar las fracturas, pero sí vamos a tener la posibilidad de diagnosticar en cuál de estos dedos está fracturado mediante la palpación, ¿no? Entonces, después de que hemos hecho la palpación, si vemos pues, que son fracturas muy desplazadas, se le pondrán sus clavitos, ¿no? Y si no, vean ustedes qué es lo que se hace. Se hace una ferulización de un dedo, es decir, un dedo que no está fracturado va a ser férula del otro dedo que está fracturado. Entonces se pone pues un almohadillado entre los dedos y pues con un esparadrapo se une un dedo al otro, ¿no? Y esto va bien con este tipo de inmovilización. Lógicamente que el paciente tendrá que utilizar pues una chancla, qué sé yo, y no va a poder pesar de inmediato porque va a tener dolor. Pero después con este tipo de ferulización, sea en el quinto dedo, con el segundo, perdón, con el cuarto, o el cuarto con el segundo, o entre todos los dedos, esto va a ir bien. Va muy bien con lo que es la ferulización de los dedos, ¿no? Bien. Muy bien. Vamos a retirarnos de la plataforma. Estoy muy arrepentido de no haberles tomado el examen. Les voy a tomar el examen de recuperación. Solamente van a hacer 10 preguntas. Espero que hayan revisado las preguntas del examen, del primer examen. Miren, de 30 y tantos alumnos se han retirado 26. El segundo examen no va a tener recuperación, les anticipo. O sea que vayan preparándose.